Hoy te contaré el cuento de la piedra filosofal, que lo disfrutes y no olvides suscribirte. En una aldea pequeña, rodeada de campos verdes y montañas con cielos azules que se pintaban de nubes suaves, vivía un anciano relojero. Era un hombre de manos finas, arrugadas por los años, que pasaba sus días reparando relojes y campanas. Su taller era diminuto, con estantes repletos de ruedas dentadas, péndulos brillantes y manecillas doradas que parecían bailar cuando el sol entraba por la ventana. El relojero había oído desde joven una historia muy antigua, un rumor que parecía casi un susurro del viento. En lo profundo de la montaña, allí donde las cuevas se escondían como secretos de piedra, descansaba la piedra filosofal. Se decía que no era un simple trozo de roca, sino un objeto mágico capaz de transformar cualquier metal en oro puro, y aún más maravilloso, dar salud y vida larga a quien lo protegiera. Para muchos era solo una fábula inventada para hacer soñar a los niños. Pero el relojero, con su corazón paciente y soñador, creía que aquella maravilla podía ser real. Su nieto, un niño llamado Elías, lo escuchaba con los ojos brillantes cada noche. El anciano narraba que la piedra no se encontraba por ambición, sino que aparecía únicamente ante corazones bondadosos, aquellos que buscaban ayudar a los demás y no solo llenarse de riquezas. La aldea entera parecía suspirar cuando hablaba de aquel misterio. El campo florecía, el río corría sereno y el eco de los pájaros se mezclaba con la leyenda. Un día, el relojero, viendo que sus fuerzas eran menos que antes, le confió a Elías el deseo de su vida, encontrar la piedra filosofal no para enriquecerse, sino para que su pueblo tuviera prosperidad y nadie volviera a pasar hambre ni enfermedad. Elías sintió dentro de sí un fuego de esperanza y de ternura. No era miedo lo que lo llenaba, sino una emoción inmensa, como si una gran aventura lo estuviera esperando más allá del horizonte. Elías, apenas de 8 años, tenía un espíritu curioso y valiente. Su casa era sencilla, con un huerto donde crecían zanahorias y un manzano que cada otoño regalaba dulces frutos. Allí jugaba cada tarde imaginando que las ramas eran torres y los insectos pequeños caballeros. Cuando decidió emprender la búsqueda, no pensó en espadas ni en armaduras, sino en una mochila tejida por su abuela, una linterna de aceite, un trozo de pan, un cuaderno para dibujar lo que descubriera y la brújula de cobre que pertenecía a su abuelo. Esa brújula no apuntaba al norte como todas las demás, sino que giraba despacio cuando alguien la sostenía, hasta detenerse señalando un rumbo secreto. La noche antes de partir, Elías durmió inquieto. El viento golpeaba la ventana con un murmullo de canciones antiguas y la luna bañaba el cuarto de plata. Soñó que caminaba entre montañas que respiraban como gigantes dormidos, y que una voz suave le susurraba que solo la bondad podría guiar sus pasos. Por la mañana, los pájaros cantaban con tanta alegría que parecían despedirlo. El anciano relojero lo abrazó con ternura y le dijo que confiaba en él, que no olvidara nunca que la piedra filosofal respondía a la pureza del corazón. Así, con los primeros rayos de sol, Elías inició su camino hacia lo desconocido, llevando consigo no solo sus objetos sencillos, sino la esperanza de todo un pueblo. El primer lugar al que llegó fue un bosque inmenso. Los árboles eran tan altos que parecía que sus copas acariciaban las nubes, y el aire estaba lleno de murmullos, como si cada hoja contara secretos. Elías caminó despacio, observando cómo la luz se filtraba en haces dorados, creando dibujos en el suelo cubierto de hojas secas. Los troncos tenían formas caprichosas, algunos torcidos como si estuvieran bailando, otros rectos como columnas de un palacio natural. El bosque tenía un sonido peculiar. No era silencio, sino un canto suave de insectos, el murmullo de un arroyo escondido, y a veces, un leve suspiro que parecía pronunciar su nombre. De pronto, mientras descansaba en una piedra, el niño vio algo extraño. Pequeñas luces azules se movían entre las ramas, como estrellas que habían bajado del cielo para jugar. Se acercó con calma, y descubrió que eran diminutas luciérnagas mágicas, cada una con alas transparentes que brillaban como cristal. Las luciérnagas volaron alrededor de Elías formando un círculo de luz, y él sintió una emoción profunda, como si el bosque lo recibiera con cariño. Siguió avanzando y encontró un viejo roble, tan ancho que 10 niños no hubieran podido rodearlo con los brazos. En su corteza había grabados antiguos, símbolos que parecían mapas. Elías entendió que aquel árbol era un guardián del camino y que le mostraba la ruta correcta. El bosque de los susurros le enseñó al niño que cada paso era más fácil si escuchaba con atención y caminaba con paciencia, sin prisa y sin miedo. Tras días de andar, Elías llegó a una montaña distinta a todas las que había visto.
Sus paredes eran brillantes, como si estuvieran hechas de cristal, y reflejaban la luz del sol en 1000 colores. Desde lejos, la montaña parecía un enorme diamante colocado en medio de la tierra. El camino era empinado y resbaladizo, pero el niño no se desanimó. Con cada paso recordaba la sonrisa de su abuelo y la necesidad de su pueblo. Mientras ascendía, el viento soplaba con fuerza, produciendo un sonido como de flautas invisibles. El eco repetía sus pasos y las paredes resplandecían con más intensidad cuanto más alto llegaba. Al fin alcanzó una cueva escondida tras una cascada de agua clara. El sonido era atronador, pero al cruzar aquel velo líquido descubrió un lugar silencioso y brillante. En el interior de la cueva, las paredes parecían espejos. Cada movimiento de Elías se multiplicaba en cientos de reflejos, como si muchos niños caminaran a su lado. Pero entre todos los reflejos, uno no se movía igual que los demás. Elías lo notó, ese reflejo le sonreía con más dulzura, como si fuera una versión de sí mismo más sabia. El reflejo levantó la mano señalando un pasadizo oculto en la roca. Siguiendo esa señal, Elías encontró una puerta tallada en piedra con símbolos de estrellas y soles. La puerta se abrió suavemente, y detrás de ella comenzó un nuevo capítulo de su viaje. Al salir del pasadizo, Elías se encontró frente a un río que no era de agua común, sino de un líquido brillante como oro líquido. Fluía lentamente, iluminando las rocas a su alrededor con destellos cálidos. El niño se quedó maravillado, sintiendo como la luz del río le acariciaba el rostro con suavidad. El río, sin embargo, no podía cruzarse de cualquier manera. No había puentes, ni troncos caídos, ni piedras seguras. Entonces recordó la brújula de su abuelo. La sacó de su bolsillo y la vio girar con calma hasta detenerse señalando un punto exacto del río. Elías se acercó y vio que allí, donde la brújula apuntaba, el agua se volvía más clara y menos profunda. Con cuidado, cruzó por ese tramo. Cada paso parecía hundirse en luz, como si caminara sobre rayos de sol solidificados. Al llegar a la otra orilla, se sintió más fuerte y más alegre, como si aquel río le hubiera regalado energía y confianza. Comprendió que el oro verdadero no era el que brillaba, sino la fuerza que nacía dentro de él cuando confiaba en su misión. Elías avanzó por un sendero estrecho que lo llevó a un claro dentro de la montaña. Allí, en medio de un círculo de columnas naturales, se erguía una estatua inmensa. Era un gigante de roca, tallado con tanta precisión que parecía estar vivo. Su rostro era severo, con ojos incrustados de cuarzo que brillaban al reflejar la luz de las antorchas naturales que ardían en las paredes. Cuando el niño dio un paso más, la estatua comenzó a moverse. La tierra tembló y las piedras rodaron por el suelo. El guardián de piedra despertaba. Su voz resonó como un trueno. Pequeño viajero, ¿qué buscas en estas tierras prohibidas? Elías, aunque sintió miedo, no retrocedió. Recordó las palabras de su abuelo y contestó con firmeza. Busco la piedra filosofal, no para mí, sino para ayudar a mi pueblo. Quiero que nadie sufra hambre ni enfermedad. El guardián observó al niño con ojos centelleantes. Muchos han llegado hasta aquí, pero todos deseaban la piedra para tener riquezas. A ellos los devoró la codicia y sus pasos se perdieron en la oscuridad. ¿Qué te hace diferente? Elías pensó unos instantes y luego habló con sinceridad. Lo que me hace diferente es que no pienso en mí. Mi abuelo ya es anciano, mis vecinos trabajan duro y muchos están cansados y enfermos. Yo quiero que todos ellos tengan una vida mejor. El guardián permaneció en silencio. Finalmente, inclinó su enorme cabeza y abrió un camino en la roca, levantando su brazo como si apartara una puerta invisible. Entonces pasa, niño bondadoso. Pero recuerda, la piedra pondrá a prueba tu corazón. Elías respiró hondo y continuó. Tras el umbral, encontró un paisaje inesperado, un desierto dorado. Arena brillante se extendía hasta el horizonte, formando dunas que parecían olas detenidas en el tiempo. El calor era intenso y el cielo estaba tan claro que el sol parecía una lámpara encendida sobre su cabeza. Elías caminó, pero pronto comenzó a ver cosas extrañas. Frente a él apareció una mesa repleta de frutas jugosas, pan recién horneado y jarras de agua cristalina. Su estómago gruñó de hambre, pero cuando intentó tomar una manzana, ésta se deshizo en polvo entre sus dedos. Más adelante vio a su abuelo, que lo llamaba con voz dulce. Elías regresa. Quédate conmigo. El niño corrió emocionado,
pero al acercarse descubrió que era solo un espejismo. El viento levantó la arena y la figura desapareció. Cada paso era más difícil. Los espejismos intentaban confundirlo, castillos de oro, cofres repletos de monedas, juguetes que siempre había soñado tener. Pero Elías cerró los ojos un momento y pensó en su pueblo, en las risas de los niños que jugaban en la plaza, en el abrazo de su abuelo, en las sonrisas de las madres que soñaban con ver a sus hijos crecer sanos. Entonces comprendió que debía seguir sin dejarse engañar. Caminó firme, ignorando los brillos falsos, hasta que el desierto se abrió en un oasis verde, donde un lago real lo recibió con agua fresca. Allí descansó, bebiendo y refrescándose, agradecido por haber superado la prueba. En la orilla del oasis lo esperaba un anciano de túnica azul, larga y bordada con símbolos de constelaciones. Su barba blanca caía como un río de nieve y sus ojos brillaban como dos estrellas nocturnas. Bienvenido, Elías, dijo el sabio con voz serena. he observado tu viaje desde lo alto. Has demostrado paciencia, valentía y bondad. Pero aún falta la mayor de las pruebas. Elías se acercó con respeto y preguntó. ¿Cuál es esa prueba, maestro? El sabio sonrió. La piedra filosofal no es solo un objeto mágico. Es un reflejo del corazón humano. Ella revela lo que realmente habita en el interior de quien la sostiene. Si en ti hay ambición, se convertirá en polvo. Si en ti hay bondad, se convertirá en luz que todo lo transforma. Elías lo escuchó atentamente, sintiendo que aquellas palabras eran la llave de su destino. Recuerda, continuó el sabio. La piedra solo sirve a quienes desean compartir, no poseer. El anciano levantó su mano y del cielo cayó una estrella fugaz que iluminó el sendero hacia una caverna oculta. Sigue tu camino, Elías. El destino de tu pueblo y de tu propio corazón se encuentra tras esa puerta. El niño caminó hasta la entrada de la caverna. Era un arco natural cubierto de cristales que brillaban como si fueran diamantes incrustados. El aire allí era fresco, impregnado de un perfume dulce como miel. Dentro, la cámara secreta se abría inmensa y luminosa. Las paredes parecían estar hechas de oro puro y en el centro, sobre un pedestal de mármol blanco, descansaba la piedra filosofal. No era como Elías la había imaginado. No brillaba como un sol ni era un diamante enorme. Era una piedra pequeña, del tamaño de una manzana, pero de un rojo intenso, como si dentro de ella latiera un corazón vivo. Elías se acercó con emoción y extendió la mano. En cuanto sus dedos rozaron la piedra, una voz resonó en su interior. Elías, ¿qué deseas realmente? El niño cerró los ojos. Por un momento pensó en tener oro, juguetes, un castillo para vivir como un rey. Pero de inmediato sacudió esas ideas y dijo con el corazón. Deseo que mi pueblo viva feliz, que nadie tenga hambre ni enfermedad, que mi abuelo viva muchos años más. La piedra brilló intensamente y el resplandor llenó toda la caverna. Elías sintió un calor suave en su pecho, como si una llama de amor se encendiera dentro de él. Cuando abrió los ojos, comprendió que la piedra lo había aceptado. Elías emprendió el camino de vuelta con la piedra filosofal guardada en su mochila. No pesaba nada, como si flotara, pero al mismo tiempo irradiaba una fuerza inmensa. Cuando llegó a la aldea, el pueblo entero salió a recibirlo. Sus vecinos lo rodearon con asombro y esperanza. El abuelo lo abrazó con lágrimas en los ojos. Elías colocó la piedra en el centro de la plaza. No convirtió las casas en oro ni las calles en tesoros, sino que, poco a poco, la tierra comenzó a florecer. Los campos se llenaron de trigo y frutas, los enfermos recuperaron su salud, los niños reían y jugaban con más fuerza que nunca. El abuelo recobró vitalidad y pudo seguir contando historias a las nuevas generaciones. La piedra filosofal había cumplido su promesa, no regalaba riquezas egoístas, sino abundancia compartida. La aldea entera prosperó, y Elías fue recordado como el niño que, con su bondad, cambió el destino de todos. Años después, cuando Elías se convirtió en un joven sabio, seguía recordando su viaje con gratitud. Nunca olvidó las pruebas del bosque, la montaña de cristal, el río dorado, el guardián de piedra, el desierto de espejismos ni al sabio de las estrellas. Entendió que la verdadera piedra filosofal no estaba solo en el pedestal de mármol, sino dentro de cada corazón bondadoso, dispuesto a compartir y ayudar. Y así, en aquella aldea rodeada de campos verdes y montañas con cielos azules, la gente vivió feliz durante generaciones,
contando la historia del niño que encontró la piedra filosofal y enseñó al mundo que la magia más grande es la bondad. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué parte es la que más te ha gustado?